Imaginaros por un momento que yo cuando empiezo un vídeo os digo a todos con dos pares de narices, por no decir otra cosa, que a la finalización de esta grabación voy a coger una ametralladora, voy a salir a la calle y voy a emprenderlas a tiros con el primero que vea. Lo primero que pensaríais evidentemente es o que estoy loco o que me falta algo en la cabeza y a continuación muchos de vosotros llamaríais a la policía y pondríais en conocimiento de las autoridades las barbaridades que he dicho. Esto, que es algo normal, pues en la práctica no parece serlo tanto. Recientemente, como os voy a explicar en este vídeo, un científico del Foro Económico Mundial ha lanzado públicamente una amenaza contra la salud general de la población mundial en general, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Y es de esto de lo que os quiero hablar en el vídeo, porque es algo tan tremendamente grave que me veo en la obligación de como mínimo poneros en aviso y un poquito también daros mi punto de vista. Mirad, probablemente este vídeo tendríamos que haberlo sacado en nuestro canal secundario, por llamarlo de alguna manera, el canal de alimentos saludables y sus beneficios. Es un canal que empezamos hace cosa de 6 meses, que tiene sobre 50 y tantos o 60.000 suscriptores, pero sigue siendo un canal con relativamente poca gente y que pues no se llega a tantas personas como podemos hacer a través de un canal como es Veterinario Gratis, donde ya hemos superado ampliamente el 1.000.000 de personas. Algunos preguntáis a veces, oye, ¿y qué hace un veterinario hablando de alimentación humana? Pues muy sencillo, lo digo también como recordatorio porque hay algunos haters que me dicen siempre, ¿qué hace un veterinario hablando de alimentación? Muy sencillo, en todas las facultades de veterinarios del mundo pone un letrero en la puerta en latín que dice Hygiene Pecoris Salus Populi, la higiene de los animales para la salud de las personas. Y aquí en España la calidad, la salubridad y la higiene de los alimentos depende de los veterinarios. Los inspectores de sanidad que van a los restaurantes y cafeterías no son médicos, son compañeros de profesión. Y además, en mi caso, soy doctor en microbiología de los alimentos, una de las asignaturas que también se dan en este tipo de carreras. Dicho eso, aquí arriba empezaréis a ver un vídeo, no sé si lo pondrán aquí o lo pondrán por aquí, donde lo pongan bien puesto está. Un vídeo donde un paisano, el doctor Matthew Liao, del Colegio de Bioética y Salud Pública de la Universidad de Nueva York, hizo público en el Foro Económico Mundial unas declaraciones que, como estáis viendo en el vídeo, viene subtitulado en español, pues son auténticamente aberrantes, que desde mi punto de vista tendrían que haber llevado a esta persona directamente a prisión, porque estaba proponiendo lo que técnicamente es una amenaza contra la salud pública de las personas. Este tipejo, porque no se le puede llamar de otra manera, propone, y toda la gente presente, políticos de muchos países, lo aplaude con las orejas, que se modifique genéticamente al ser humano para que sintamos o tengamos intolerancia a determinados tipos de carne, en concreto a la carne de ternera. Esto es demencial, esto es aberrante, esto es un delito contra la salud pública, el mero hecho de plantearse este tipo de acciones. Y creo que esto tiene que quedar muy claro. No se puede hacer este tipo de afirmaciones. Las terneros, la ternera, el vacuno en general, es cierto que tiene una repercusión sobre el medio ambiente, pero hay maneras muy fáciles y sencillas de que la vaca no produzca el famoso efecto invernadero que se le atribuye. Básicamente con medidas de alimentación y además conocidas desde hace un montón de años. Sabemos ya hoy en día los veterinarios reducir en más de un 60% los niveles de metano que expulsa una vaca. Y no hacer caso a un fulano, como lo aparecerá por aquí o por aquí arriba, ya os digo, que propone modificar genéticamente a las personas. Esto, vamos a ver, yo respeto cualquier forma de pensar. A mí me considero una persona, en este sentido, bastante neutra. Pido y doy respeto. El mismo respeto que yo tengo hacia los demás, pido que se tenga hacia mí. Esa es, digamos, mi filosofía política. El que quiera ver que soy de un lado o soy de otro, seguramente se equivoca. Simplemente me gusta la verdad
Y esto que se propone en estos centros y que tanto aplauden nuestros políticos actuales no es más que una de las formas más terribles de nazismo. Esto lo hacían los nazis en los campos de exterminio de judíos. Esto es lo que hacía el doctor Mengele, experimentar con las personas para ver cómo éstas se comportaban a posteriori. Y ya digo, esto, si lo queréis ver como la Agenda 2030, muy posiblemente lo sea, la agenda que propone la manipulación de la población, para otra vez la redundancia, pues seguramente lo sea. Yo no era muy creyente en estas teorías, pero es que los hechos me demuestran de que estaba yo equivocado, de que hay un movimiento geopolítico, estratégico, llamarlo como queráis, que propone manipular al ser humano. ¿Con qué finalidades? Lo desconozco, porque todos estos que prohíben, luego ellos sí que comen carne de ternera, ¿vale? Pero no quieren que el pueblo la comamos. Es aquí donde está parte del problema, ¿lo entendéis? Pues ya digo, este vídeo tendría que ir en otro canal, a lo mejor lo sacamos ahí también, pero de momento lo sacamos en este. De todas maneras, os dejamos aquí un enlace de este segundo canal secundario que tenemos, por si lo queréis conocer. Creo que tiene también contenidos muy interesantes, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Y sobre todo, y con esta gentuza, cuidaros mucho.